Ha sido un revés para la lucha democrática venezolana el asilo de Edmundo González. ¿Ha sido un asilo o fue un vacilón o fue vacilar? ¿Qué está pasando con Venezuela y el asunto y los problemas de Venezuela en las Naciones Unidas? Se llevó a cabo el inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas con un debate general con los presidentes y la mayoría de los presidentes latinoamericanos tocaron el punto de la tiranía venezolana. Pero ¿quién mejor para que nos diga todo eso que Milos Alcaray? Milos Alcaray es un político y diplomático venezolano, ha servido como embajador de Venezuela en Rumania, en Israel, en Brasil, fue viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores y representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Milos? Muchas gracias, Napoleón. Muy contento de estar en tu programa. Pasemos o empecemos con el artículo que usted acaba de publicar con la pregunta asilar o vacilar. ¿Por qué dice eso? Digo eso por lo siguiente. Uno de los derechos sagrados que existe históricamente es el derecho de asilo. No de ahora, sino que viene desde la época de las Olimpiadas griegas, durante la época del Imperio Romano, durante la época del Jus Gentium, de la conquista de la colonia. Y cuando un perseguido político llegaba a algunos lugares, a un templo griego o a una iglesia católica, o llegaba, en este caso, en el derecho internacional, sobre todo después que las convenciones internacionales eh, establecieron el derecho de asilo, los estados civilizados y todos los estados del mundo aceptaban el asilo. Inclusive Por las eso es tiranías, inclusive las tiranías. inclusive la tiranía. Y te quiero contar que siendo muy joven, recién ingresado en la diplomacia con Aristides Calvani, a mí me tocó, enviado por Calvani, ir inmediatamente después del golpe de Pinochet, del general Pinochet. Hay que ver lo terrible que fue la violación de derechos humanos. Habían 30 venezolanos que estaban presos en el estadio y me tocó, junto con los diplomáticos venezolanos allá en Santiago, negociar la salida de ellos. En Venezuela habían cientos de asilados en la Cancillería y todo el gabinete, casi los ministros de Allende estaban en la residencia del embajador Tovar, protegidos por el asilo. Ni siquiera durante Pinochet se atrevieron a entrar ni en la residencia ni en la embajada, y lo mismo sucedió con otras dictaduras que había en Y América Latina, cuando porque Castro, y cuando Fidel Castro. cuando Fidel Castro, tampoco Cuba tuvo presiones, hubo presiones que los cubanos hicieron, pero al final no entraron, no violaron el derecho de asilo. El único país que tiene ese triste precedente es Venezuela, no ahora con el Mundo González. No sé si tú recuerdas cuando el caso de los comisarios Vivas y Forero, lo planteo en mi artículo también, habían logrado el asilo de la Embajada de El Salvador, no durante el gobierno del Farabundo Martí, sino durante el gobierno de Arena, del partido Arena. Bueno, dos hermanos también que estaban en el máximo apogeo, no eran los Rodríguez, pero eran el Aizami, que estaban en el máximo poder. La fiscal Haifa El Aizami y su hermano Tarek El Aizami presionaron a El Salvador y entraron, lo sacaron de la embajada de El Salvador alegando que iban a ser juzgados con una comisión facilitadora de diplomáticos donde estaba México, Brasil, Argentina. Bueno, cuando el embajador fue a solicitar que aplicaran eso, más bien lo que le dijeron que no podían hacer nada porque estaba en manos de la justicia, y hubo órdenes del más alto nivel a que a los comisarios le aplicaran la pena máxima. Esto inclusive lo reconoció en su exilio el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Aponte, quien escribió una carta denunciando este hecho. Es decir, Venezuela ya tenía un precedente de intervenir en una embajada, que es el grave error que planteó por eso, es vacilar a la diplomacia española. Es decir, yo quiero reconocer, es una de las cosas que destaco en el artículo, sin lugar a duda, agradecer que hayan brindado asilo
a Edmundo González, que es perseguido diariamente por el fiscal, por el tribunal, por los más altos voceros, encontró la protección de la embajada. Eso estuvo muy bien. Muy bien también el que le hayan ofrecido las posibilidades de un avión militar. Pero lo que estuvo muy mal es aceptar dentro de la embajada que las dos más altas personalidades entraran al suelo español, presionaran al presidente electo en la forma en que lo hicieron, pero no solamente eso, sino grabar, fotografiar, burlarse. Y por eso digo que es vacilar, porque la cortesía, que fue el grave error de confiar los españoles en la cortesía diplomática, no debían haberlo hecho porque permitieron que se burlaran de ellos. Porque tú no puedes, además de eso, la cortesía de ofrecerles de bienvenida si quieren tomar un whisky, unos chocolates, se burlaban hasta de eso. Por eso digo que eso es vacilar, eso no es asilar. Y Pero ¿por qué defiende a la embajada española si realmente Delcy Rodríguez no podía pisar, no solamente territorio, no puede pisar, no solamente territorio español, territorio europeo, y es la segunda vez que España la recibe? ese es un argumento que se ha hecho, pero en el fondo la extraterritorialidad, y que es una ficción, no obedece en este caso. El embajador reconocido, y una vez que el gobierno designa un embajador, este es un embajador cuya misión principal es relaciones con el gobierno. El problema no es el tener relaciones con Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de la República, o con el presidente de la Asamblea Nacional. El error es que tiene un asilado dentro de su embajada. Y en esas condiciones tendría que haber hecho igual que el embajador de Holanda. Durante el mes que estuvo en la embajada de Holanda, ahí no le permitieron que entrara nadie a recibirlo porque estando asilado tienen que darle la protección que el asilo le obliga. Ahora, en el caso de España, ahí hay otras intervenciones. Una de ellas es la intervención de Rodríguez Zapatero, que tiene buenas relaciones con el gobierno por las razones que se saben, pero el error, como te decía, no es darle el asilo, el error es dejarse vacilar y la dignidad diplomática de España quedó muy, muy mal parada, porque tú no puedes entrar a una embajada, filmar, fotografiar, enseñar un documento, además de eso señalar no solamente estos documentos, sino yo tengo en 24 horas, voy a enseñar otro documento, es decir, es atropellar la dignidad del presidente electo. Y es evidente que en aquellos momentos también habían hecho toda una especie de show paralelo. No sé si tú recuerdas que en vísperas de esa reunión acosaron a la embajada de Argentina, donde hay 6 asilados de primer nivel. Lo llenaron le cortaron la luz, le cortaron el agua, no permitieron que entrara comida, llenaron eso de encapuchados, algunos de inteligencia oficial y otros de los comandos. Todo eso es verdad, pero también es verdad que Brasil, que estaba encargado o está encargado de los intereses de Argentina y de la embajada argentina y del consulado, no permitió que entraran, que la Sí, gente, los representantes de la tiranía no podían, no pudieron entrar. sí, eso es una cosa y la otra, ayer todavía el canciller Viera se reunió con el canciller venezolano en el contexto de las Naciones Unidas y volvió a exigir el asilo. Y tú tienes razón, porque yo lo que digo, Brasil, que el presidente Lula, tú puedes estar de acuerdo o no, pero es uno de los países que se ha ofrecido como facilitador y ha buscado una salida para el impasse. La oposición no estará de acuerdo o no, pero no puede ser que exactamente lo mismo que hizo España hizo Brasil. El Zapatero estuvo durante las elecciones y el secretario internacional de Lula también estuvo durante las elecciones. Zapatero ofreció un avión militar y se lo autorizaron y el señor Amorín, Celso Amorín, también ofreció un avión militar, tal como lo dijo en el Senado brasileño. Zapatero logró el salvoconducto y también solicitó el salvoconducto a Brasil y se lo negaron al Brasil y se lo autorizaron a España. Entonces, claro, la gran diplomacia del Itamaraty no fue bien tratada y hay que ver que el Brasil durante todos los gobiernos ha tenido un historial muy digno en cuanto a la defensa del asilo. Lo tuvieron los dos gobiernos anteriores de Lula.
Lo tuvo Dilma Rousseff, pero también lo tuvo Sarney, Fernando Enrique Cardoso, el presidente Temer, el mismo Bolsonaro. Entonces, claro, ese vacilar a España es vacilar a todos porque se trata de incumplir el derecho de asilo, que es un derecho que no tiene ningún precedente de países que lo violan, como en el caso del Ok. gobierno Ahora, venezolano. si la tiranía logró lo que creía que era un triunfo, que en principio hubiera sido un triunfo si no pasara lo que pasó después, y hablaremos de eso, que ya María Corina lo mostró y dio declaraciones sobre eso. El, ¿Por qué la tiranía venezolana se molestó con el régimen español, con Pedro Sánchez, que también es socialista? ¿Por qué se molestó y lo insultó y está amenazando con romper todo tipo de relaciones comerciales, diplomáticas? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo se entiende eso? Porque ahora se molestan. Por la torpeza diplomática. Este es un régimen que exige incondicionalidades y las incondicionalidades no se dan. El presidente de España primero busca afirmar la posición de España y no está buscando seguir las canciones, sobre todo de una dictadura, de una tiranía que es muy mal vista y que muy pocos quieren retratarse con las violaciones de derechos humanos y la violación del asilo. Entonces, el gran problema es que ellos se equivocaron. Ellos pensaron que a través del exilio del señor Edmundo González se iba a acabar, iban con esa carta que ellos mismos llaman, y estaban muy felices de haber logrado que Edmundo González, bajo presión, bajo coacción, firmara una especie de claudicación, pero al llegar allá, ellos pensaban que lo iban a obligar a quedarse en casa de su hija, cuidar a los nietos, dedicarse a ser un jubilado, reasumir su posición antes de ser candidato. Y España no lo obligó, dijo, bueno, él está libre, él no solamente está libre, sino que el presidente del gobierno lo recibió también el Congreso de España. Él comenzó también a tener contactos con la oposición y con la Cancillería Álvarez, y eso disgustó mucho al régimen, porque ellos pensaban que iban a tenerlo como una especie de prisión en España, y resulta que el tiro le salió por la culata. Resulta que ahora Edmundo González, que ha trabajado toda su vida para el cabildeo internacional, para moverse en Bruselas, en Estrasburgo, en Berlín, en Washington, en Brasilia, ya puede hacerlo. Él no era un hombre dedicado al tema político, moverse en el estado Aragua, en el estado Zulia o en el estado Táchira, ese no es su campo, pero en el que está ahora sí. Y hemos visto cómo todos los días está poniendo en función la defensa del resultado abrumador, aplastante de las elecciones. De manera que, por eso te decía que le salió el tiro por la culata. Y eso tiene sumamente disgustado al régimen y por eso es que atacan a España y atacarán a todos los que están buscando una solución que les permita llevar adelante. Por ejemplo, lo que hablábamos al comienzo del programa, ¿cómo es posible que Brasil, que tiene la diplomacia más admirada de nuestro hemisferio, de América Latina, bueno, hay dos pesos y dos medidas? ¿Por qué a España le conceden el salvoconducto y lo que tú decías, a Brasil no le conceden el salvoconducto? ¿Por qué en España les permiten el exilio y a los 6 dirigentes que hicieron y están asilados porque apoyaron la candidatura del mundo, apoyaron el liderazgo de María Corina y el castigo de ellos era el tratar de llevarlo a las cárceles como han llevado a los otros colaboradores de María Corina y del candidato presidencial? Y por eso ellos se asilaron. Entonces lo que digo, no puede haber dos pesos y dos medidas. Aplico el asilo en España, no lo aplico en Brasil. Eso no es diplomacia, no es asilar, es vacilar. Ahora bien, quién ganó en todo esto? ¿La lucha política por la democracia o la tiranía? La lucha por la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la visión de que el cambio se va a dar es irreversible.
Por supuesto, no es fácil. Eso no significa, esta es como una especie, decía antes, como una especie de bestia herida que ataca a unos y a otros por igual para mantenerse en el poder. Pero cada cosa que hace le sale mal. No tienen una posición acorde con las exigencias. Te decía que ahora durante la Asamblea General el discurso del canciller es penoso y tiene como varios discursos, porque en la asamblea, el primero que no habló en la cumbre del futuro, para el pacto del futuro, pero en el debate general lo único que hizo es despotricar contra el capitalismo, contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra el sionismo. Parecía más bien defender a los palestinos, al Hamas, y defender a Cuba que tratar de llevar adelante el proyecto de Venezuela. Él es el canciller de Venezuela, no es el canciller del Hamas, ni es el canciller de Cuba. Cuba, por cierto, tuvo su canciller, Bruno Rodríguez, que defendió a Cuba, no a Venezuela. Entonces, y en el discurso del Consejo de Seguridad, tiene un discurso totalmente distinto. Habla de la necesidad de un desarrollo sostenible, de la necesidad de un nuevo orden internacional. Entonces dice, bueno, pero este es como el Dr. Jenkins y Mr. Hyde. Tiene como dos discursos. Y eso es una pérdida de oportunidades, de contradicciones, de votar en contra del pacto del futuro que se aprobó por mayoría aplastante para acompañar a Rusia, a Cuba y a Nicaragua en una posición que perdió totalmente. Por cierto, vale la pena insistir que de los 7 países, Venezuela y Argentina, que están en un conflicto permanente, votaron igual en contra del pacto. Y toda la abrumadora mayoría de Naciones Unidas llegó a un consenso a través del pacto del futuro. Es decir, esto te demuestra que están cada una de las medidas va aislándose y a veces autoaislándose más, como lo que tú preguntabas de estas amenazas de romper con las relaciones diplomáticas, consulares, económicas, frenar los vuelos, no venderle petróleo a Repsol y al mismo tiempo cerrar las embajadas de América Latina. Eso es un error. Y creo que ese error lo va a pagar caro porque tú ves un mensaje como el de Edmundo González y el de María Corina, que es un mensaje de futuro, que es un mensaje que busca la forma que nos permita a nosotros llegar a un cambio en libertad, en democracia, que ofrece mecanismos de solución pacífica, que ofrece las búsquedas de una transición para el 10 de enero, mientras que del otro lado hay una política de avestruz que se niega a entender que cuando tú pierdes las elecciones, solamente lo que hay que hacer es prepararte para otras elecciones y que todo el fraude o los fraudes que se hicieron antes, esta vez no pudieron vencerlo porque de una manera realmente extraordinaria se mostró con actas en la mano cuál había sido el resultado aplastante a favor del presidente electo. Ahora, Esto lo sabe todo el mundo. esta declaración de la misión de las Naciones Unidas acusando al sistema de justicia venezolano de permitir represión masiva indiscriminada, por un lado. Todo lo que se dijo en el inicio de la Asamblea General, que lo han dicho los presidentes de cada uno de los países que intervinieron a favor de la democracia en Venezuela. ¿Ok? ¿Qué se logra con eso? El régimen no cae por eso. A ver, claro que no cae por eso, pero lo que te digo, hay toda una dimensión internacional. Tampoco cae la guerra de Ucrania, tampoco cae la guerra del Medio Oriente, tampoco cesan las amenazas a Taiwán. Pero lo que yo diría que en un mundo de conflicto, en situaciones sumamente peligrosas, hay dos vías. Una de ellas es fijar un rumbo para la paz, la seguridad, a través de visiones como el Pacto del Futuro, y eso lleva más tiempo. Y la otra, los temas que se tratan. Entonces, te diría que frente a temas puntuales tan álgidos como el de Ucrania, como el de Israel-Palestina, como el de la grave situación del Medio Oriente, que el tema de Venezuela también sea un tema prioritario. Bueno, es algo que debería hacer reflexionar a aquellos que tienen la responsabilidad diplomática del gobierno bolivariano, porque significa, si a eso le sumas lo otro que tú decías, las declaraciones en Ginebra
de la Comisión de Derechos Humanos. Si eso le sumas lo del Tribunal Penal Internacional, si eso le sumas la reunión que tuvo el canciller, el secretario de Estado Blinken, con 40 estados a alto nivel para apoyar a Venezuela, si eso le sube a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el viaje del secretario general de la OEA para defender la posición de América Latina frente al Tribunal Penal Internacional, ¿qué significa eso? O, Bueno, perdón, o la decisión de la justicia argentina de pedir prisión para Maduro y Cabello. y o la de los congresos de Europa, la votación aplastante del Parlamento Europeo, pero no solamente la votación que señala, que es lo que yo diría, y lo digo un poco en mi artículo, que nosotros tenemos que buscar un margen todavía más amplio, porque en Europa y en algunos de los congresos se dividió la discusión en dos grandes bloques. Un bloque que reconoce a Edmundo González como presidente electo y otro bloque que desconoce el triunfo de Maduro, pero sin eh, sin dar el paso de declarar a Edmundo González como presidente electo. Quizás algunos alegan que no quieren tener un Guaidó 2, no es lo mismo, pero en todo caso. Pero si tú sumas la posición de los que rechazan al régimen porque dicen que Edmundo González es presidente, y aquellos que rechazan al régimen porque señalan que fue un fraude y al no entregar las actas, mire, eso es el 98%. Y eso es lo que yo creo que Edmundo González, que sabe cómo moverse, tiene que lograr. No solamente la pugna que puede haber entre el grupo popular y el grupo socialista, sino que es sumar que tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista, como el Grupo Liberal, como el Grupo Conservador, todos tengan una misma visión. Porque hay tiempo de aquí al 10 de enero, que es la fecha que se estableció, que parecía larguísima en aquel momento después del triunfo, pero que hoy le favorece a buscar mecanismos que nos permitan que se reconozca la realidad soberana del voto del venezolano en las urnas del 28 de julio. Ahora, en los últimos años, en este nuevo mundo que estamos viviendo y que está en crisis, como sucede cada vez que hay cambios importantes en la historia de la humanidad, ¿alguna tiranía ha salido por la diplomacia o por la política y no por las armas? Mira, yo creo que estamos en un mundo que ha cambiado mucho. Es verdad lo que dices tú. En el pasado, digamos, no se acabaron las tiranías por resoluciones, pero ciertamente se fue edificando un mundo en donde cada vez es más importante el cumplimiento del derecho internacional. La Sociedad de Naciones, que nace del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, es cierto que no logró sacar la tiranía de Hitler o de Mussolini o las apetencias imperiales del Japón, pero ciertamente permitió una gran alianza que parecía imposible al unir a Stalin y a Churchill, al unir a los americanos con los franceses, al buscar un mecanismo de unidad que creó después la Organización de Naciones Unidas. Y los ejércitos de esos países meterse y Bueno, enfrentarse, que fueron los que tumbaron y acabaron con Hitler y su banda. sí, pero también es verdad que para evitar que la solución sea una solución militar, en Naciones Unidas establecieron una Carta de Naciones Unidas, una Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, que mantuvo una paz durante 80 años. Es verdad, y en eso te voy a dar la razón, que están soplando vientos de guerra, muy peligrosos, ¿no? Que están soplando de nuevo incumplimientos, muy peligrosos. Pero yo creo que también al mismo tiempo la humanidad está buscando mecanismos de solución pacífica. Por eso te hablaba antes de la cumbre del futuro y del pacto del futuro. Es en vez de armas, lo que hay que buscar son almas. En vez de enfrentamientos nucleares entre el occidente y los totalitarios, tenemos que buscar que se cumplan los principios y valores, la coexistencia, la paz, y al mismo tiempo enfocarnos en los grandes problemas, cómo acabar con la pobreza, cómo acabar con el hambre, cómo acabar con las enfermedades, cómo dar una educación sobre todo
a los pueblos más pobres. Cuando las Naciones Unidas nacieron, hace 79 años, habían solamente medio centenar de países, hoy son 193 por la descolonización y la mayoría de los países son países pobres. Entonces tenemos que enfocar con las metas del milenio, con la búsqueda del desarrollo sostenible, un camino que no sea el de la confrontación, pero eso significa apoyar a que haya una transición pacífica. ¿Lo lograremos? No sé, pero yo no creo que la solución es una solución armada, entre otras cosas porque en Venezuela hemos sufrido 25 años de presiones de todo tipo y ese no es el camino. El camino es un Estado de Derecho como el que tuvo Venezuela durante medio siglo, en donde pueden convivir socialdemócratas, demócratas cristianos, Perdone que le liberales. interrumpa, todo eso es muy bonito, pero esos ¿No? Es la realidad. son deseos. En enero, ¿no? Usted ve a Edmundo González en Venezuela, ¿no? Recibiendo por parte del Congreso Legítimo la banda presidencial. Depende de nosotros. De Nadie nos va a sacar las nosotros, ¿qué castañas. más podemos De hacer nosotros los nosotros? venezolanos. Nosotros los venezolanos. Nadie nos va a sacar las castañas del fuego nosotros. Es decir, a nivel internacional nos pueden apoyar. Una vez que tengamos un Estado de Derecho, una vez que demos seguridad jurídica, una vez que haya mecanismos que nos permitan a nosotros volver a construir y a respetar las diferencias que hay, una unidad en la pluralidad, entonces allí sí podemos contar con el respaldo internacional, a nivel de finanzas, a nivel de cooperación técnica, a nivel de respaldos para integrar a América Latina, integrar no solamente a América Latina, volver al campo de la OEA, volver al Pacto Andino, establecer mecanismos de la Unión Europea con Venezuela, Asia, África, todo eso lo tenemos que hacer. Pero para eso tenemos primero que lograr salir de una dominación que nos ha tenido un cuarto de siglo y que no ha tenido resultados positivos, porque esos votos del fenómeno María Corina Machado no son una magia, sino es el descontento de los venezolanos que votaron por Chávez en el 99 y que no vieron que se cumpliera todo lo que le había prometido de acabar con la corrupción, de acabar con la injusticia, de brindar la protección de los derechos humanos. Y toda esa gente que creyó en un modelo nuevo de una revolución participativa y protagónica, se dio cuenta de que más que revolución participativa y protagónica, lo que hizo fue crear una élite a nivel del Partido De Socialista. aumentar la pobreza, acabar con los empleos, con las empresas y demás. Ok, Y pero por eso es que el cambio es usted irreversible. dice que Es depende de los irreversible. venezolanos. ¿En qué depende de los venezolanos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, yo creo que lo primero es cuando uno ve, felizmente, y tenemos una mujer extraordinaria que ha logrado crear equipos en todos los sectores. Hoy en día, María Corina, que era un poco caricaturizada muchas veces por la misma gente de la oposición, hoy ha logrado que las bases de Venezuela tengan una inmensa confianza en su capacidad como estadista de buscar un camino de libertad, un camino de una Venezuela digna, una tierra de asilo y para los venezolanos mismos. Venezuela fue tierra de asilo para la inmensa humanidad y ahora tiene que ser tierra de asilo para los venezolanos que se fueron, los 8 millones que se fueron. Pero aún los que no van a regresar, que tengan un aparato del Estado que se preocupe, en vez de cerrar consulados, abrir más consulados, para que los venezolanos que sienten la venezolanidad puedan buscar ahí su pasaporte, inscribir a sus hijos, eh, buscar que el consulado los ayude en la defensa de sus derechos humanos en el país donde están, y no exponerlos a la ilegalidad, sino ayudarlos a que ellos puedan tener todos los atributos que la Constitución y los acuerdos internacionales le dan. Eso es lo que Venezuela quiere. Bueno, Y usted, eso no es automático, hay que lucharlo y hay que seguir adelante con una visión estratégica clara. No es fácil, yo no te digo, eso no es decir, tú me preguntabas si estoy seguro que el 10 de enero se va a posicionar Edmundo González, no sé, pero lo que sí te puedo decir con certeza es que el cambio es irreversible y no hay dictadura eterna.
Y bueno, eso es Que no hay por eso que dictadura eterna. Para no Francisco hay, Franco la dictadura fue eterna. Para ¿para Juan qué? Vicente Gómez la dictadura fue eterna. Para Fidel Castro la dictadura fue eterna. No creo, no creo. En el caso de Franco, él se murió, pero España vive. En el caso de Stroessner, que fue una de las dictaduras más largas, tuvo que irse asilado y ciertamente el asilo se lo dio Brasil. En el caso de Idi Amin Dada, tuvo que reconocer e irse. Y ahora Uganda es el que le dio el brazo al régimen de Chávez para hablar en el Consejo de Seguridad. En el En el caso de caso de Trujillo Guaidó, lo mataron. ¿a quién? A Trujillo, por eso acabó su Ah, dictadura. Trujillo sí, hay casos también, y también el que no quiso aceptar la transición, como en el caso de Gaddafi, lo mataron. Ceausescu tampoco quiso la transición y lo fusilaron los mismos militares. En el caso también del Irak, es decir, allí hay ejemplos de un lado y del otro. Aquellos que aceptan la transición permiten el cambio del país. Aquellos que no aceptan terminan como Mussolini, como Ceausescu, como el caso de Libia de Gaddafi, Saddam Hussein. Entonces, bueno, yo creo que O como Hitler, que aparentemente o se como pegó el Hitler, tiro. así es, bueno. De manera que yo creo que llega un momento en donde si quieren prevalecer, porque si no van a hacer desaparecer todo el legado positivo. Mira, aquellos que apoyaron a Chávez desde el inicio, muchos de ellos hoy están buscando el cambio. Siguen diciendo que no son maduristas, sino chavistas. ¿Por qué? Porque también se sienten traicionados. Aquel elector, la base electoral que le dio el triunfo, el primer triunfo, que sí fue un triunfo efectivo, de Chávez, no votó el 28 de julio por él, sino que votó por un cambio en Venezuela. Y eso es lo que yo creo que tenemos que seguir con mucha perseverancia. Yo sé que la inmensa mayoría quiere un cambio ya. Yo, desde mi punto de vista, ojalá el cambio se diera no el 10 de enero, sino el 10 de octubre. Pero el tema es que la única forma de llevarlo es que la comunidad internacional apoye los mecanismos de solución pacífica, los mecanismos de una transición y el reconocimiento de la voluntad popular, que en definitiva es lo más importante para construir o reconstruir al Estado venezolano. Ahora, usted es embajador y fue embajador muy, muy importante en países muy importantes, inclusive en las Naciones Unidas, representante permanente de Venezuela. ¿Usted piensa que un país como Venezuela, que tiene petróleo, que tiene oro, ¿ok? Con todas las riquezas que tiene además la tiranía, el apoyo de los grupos terroristas colombianos, de Irán, de China, de Rusia y supongo que también de Corea del Norte, ¿no? ¿Usted cree que va a salir por las buenas y por las presiones internacionales? Mire, yo tengo mucha fe de que sí, porque el tema fundamental es que en el mundo de hoy se está configurando una visión de un futuro para cada uno de los habitantes dentro de su dimensión. Cuando tú planteas, ¿es posible salir? Sí es posible. Hablábamos hace poco de cómo fue, desde el punto de vista militar, arrasada la situación de Alemania y de Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Y parecía imposible que pudieran de nuevo prosperar. Bueno, optando por un camino de democracia, de integración, el milagro económico alemán y el milagro económico italiano fue una locomotora para crear la Unión Europea, que habrá que revisarla y reciclarla hoy en día, pero cuando uno ve nombres como Konrad Adenauer en Alemania, Alcides de Gasperi en Italia, junto con otros estadistas de la época, con De Gaulle, con Churchill. Bueno, esos dos países lograron ser una especie de locomotora para la integración y el desarrollo de sus habitantes. Bueno, eso lo podemos hacer y lo vamos a hacer nosotros también. Bueno, Vamos a lograr. de verdad que muchísimas gracias. Mis preguntas es para un poco le responda a los más pesimistas que sí hay esperanza, que sí hay futuro, que se están Ay, haciendo las cosas muy bien, que el liderazgo de María bueno, Corina Machado es totalmente diferente y hasta ahora ha triunfado y ha cumplido lo que se ha dicho y se ha cumplido lo que ella pronosticó y que es hasta el final.
De verdad que muchísimas gracias. Millón Gracias. de Y lo que gracias. te diría es, eso hay que construirlo día a día. Han Sí, sí. habido grandes aciertos, han habido algunas fallas, pero lo más importante es que yo creo que tenemos una líder, una estrategia y un compromiso con Venezuela, y eso es lo más importante. Y eso es lo que asegura que sí vamos a tener la Venezuela digna, de libertad, de derechos que todos aspiramos. Y eso lo dice no cualquier persona, lo dice un político y diplomático que ha servido como embajador de Venezuela, entre otros países, en Israel y Brasil, que ha sido viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha sido representante permanente de Venezuela en las Naciones Unidas, que conoce el mundo político y conoce el mundo diplomático nacional e internacional. Muchísimas gracias. Un abrazo. Sí. Gracias a ti, Napoleón. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego.